La primera vez que Santiago la vio realmente, no fue en su mansión de mármol ni entre candelabros de cristal. Fue en un rincón olvidado del metro de Madrid, un lugar donde jamás habría imaginado encontrarse con alguien de su propia casa. Ella caminaba con paso firme, ajena a la multitud, cargando 2 bolsas de plástico que parecían pesar más que su cuerpo menudo. Aquella imagen, tan absurda como reveladora, marcaría el inicio de la grieta en la vida perfectamente controlada del magnate. Hasta ese momento, Marisol había sido para él una sombra, una figura silenciosa que aparecía al amanecer y desaparecía al caer la tarde, dejando tras de sí pisos brillantes y plata impecable. Una presencia discreta que nunca exigía nada, que jamás levantaba la voz. En su mansión de Altos del Robledal, rodeada de muros y seguridad privada, Marisol no era más que un engranaje en la maquinaria que mantenía el orden absoluto. Y sin embargo, ahí estaba ella, deslizándose entre los vagones abarrotados del metro, como si llevara una vida secreta que Santiago, obsesionado con el control, jamás había sospechado. Todo había comenzado con detalles insignificantes. Un paquete de arroz desaparecido, algunas latas de atún, un par de manzanas menos en la despensa. Nadie en la casa parecía notarlo, pero Santiago sí. Su instinto, aquel que lo había convertido en el creador del emporio financiero Solterra Capital, le gritaba que algo estaba mal. Él no creía en casualidades. En su mundo, los números cuadraban, los horarios se cumplían y los espacios se mantenían inmaculados. ¿Cómo podía aceptar entonces que en su propia cocina las piezas del engranaje comenzaran a faltar? No llamó a los guardias. No revisó las cámaras de seguridad. La desconfianza no era su motor. Lo movía una necesidad más profunda: entender. Era la misma pulsión que lo había llevado de becario a multimillonario. El hambre de descubrir lo que se oculta bajo la superficie. Y por eso aquella noche, cuando Marisol cruzó la puerta trasera con las bolsas en la mano, Santiago decidió seguirla en silencio. El contraste lo golpeó de inmediato. Él, que conducía coches de lujo blindados, ahora se encontraba sentado en un banco metálico, sintiendo el traqueteo áspero de un vagón que olía a sudor y hierro. Miraba a la gente a su alrededor, obreros somnolientos, jóvenes con cascos colgando al cuello, ancianas cargadas de bolsas de mercado, y se dio cuenta de que llevaba décadas sin mezclarse con ellos. Marisol, en cambio, se movía entre aquella multitud con naturalidad, como si cada empujón y cada frenazo fueran parte de un ritual cotidiano. Cuando ella descendió en la estación central del este, Santiago tuvo que contener el impulso de llamarla. Su silueta se recortaba con claridad bajo los focos parpadeantes. Caminó sin volverse, con una decisión que parecía más fuerte que el dolor que se adivinaba en su gesto. Santiago la siguió a prudente distancia hasta un barrio deteriorado de San Lorenzo. Fachadas descascaradas, ventanas abiertas de donde salían risas, olor a guiso barato y niños corriendo descalzos por un patio interior. Aquel universo era un golpe frontal contra la pulcritud milimétrica de Altos del Robledal. Marisol subió lentamente las escaleras hasta el 3er piso. Cada peldaño parecía un desafío. Se apoyaba en la barandilla, fruncía el ceño, apretaba la bolsa contra el costado como si la protegiera de un mundo hostil. Santiago, oculto en la penumbra del rellano, sintió algo inesperado. No ira, no traición, sino un extraño pinchazo de conciencia. Por primera vez en años, se dio cuenta de que nunca había visto a aquella mujer como persona. Desde detrás de una puerta de madera astillada, con pintura azul descascarada, escuchó su voz. Era suave, cansada, pero cargada de ternura. En ese instante, Santiago entendió que lo que iba a descubrir no se parecería en nada a lo que había imaginado. Y entonces, ocurrió algo que lo dejó helado. Una segunda voz respondió desde el interior. La voz de Marisol le llegó clara y suave, completamente distinta a la que utilizaba cuando ordenaba o entregaba reportes. Era cálida, casi maternal. Luego, se oyó una segunda voz,
quebrada y ronca, que hizo que Santiago se quedara paralizado en su rincón, escuchando cada palabra. «Mamá, el doctor dijo que los resultados empeoraron. Otra vez no hay medicinas». Una sombra de angustia se cernió sobre él, y el aire se le hizo denso. Marisol, la mujer que siempre había parecido tan distante, tan perfecta en su trabajo, tenía una vida que Santiago jamás había imaginado. Una vida llena de sacrificios, de luchas cotidianas que quedaban ocultas detrás de su uniforme inmaculado y su silencio. Marisol contestó sin titubear, con la misma serenidad que la definía. «No te preocupes, Xavier. Vamos a salir adelante, como siempre lo hacemos». Santiago se quedó allí, inmóvil, con el rostro enrojecido por una mezcla extraña de incomodidad y comprensión. Aquello que parecía un simple descuido de una empleada en su mansión, una bolsa de arroz desaparecida, una lata de atún, cobró por fin sentido. No era robo, era pura supervivencia. De repente, el mundo de Santiago se desmoronó. Aquello no era un simple malentendido, no era un error de cálculo. Era una historia de lucha y sacrificio, una que él nunca había imaginado ni remotamente. El pecho le dolía al darse cuenta de cuán ajeno había sido a la vida de Marisol. ¿Cómo no había notado antes? ¿Cómo pudo haberse mantenido ajeno durante tantos años a una verdad tan sencilla y humana? La mirada que lanzó a las sombras de su casa esa mañana, mientras ella colocaba la taza frente a él, no era la misma de siempre. Su expresión era diferente. Podía ver el leve temblor de sus manos, la suavidad con la que se movía por la cocina, como si el peso de su vida estuviera en cada paso, en cada gesto. Santiago nunca había sido un hombre de palabras fáciles. Las preguntas quedaron atrapadas en su garganta, y el silencio se convirtió en la forma más elocuente de su incomodidad. Se dio cuenta de que no sabía nada sobre la mujer que había servido su café todas esas mañanas. Durante 6 años, ella había sido nada más que una parte de su rutina, y él, un extraño para ella. Esa noche, Santiago volvió a casa con la mente en otro lugar. El pensamiento de la conversación de Marisol con su hijo lo persiguió durante toda la jornada. Decidió seguirla de nuevo, pero esta vez no regresó a su casa. La siguió hasta una zona que nunca había imaginado que ella pudiera frecuentar. Un centro comunitario en Santa Brígida. El edificio, desgastado por los años, con grafitis en las paredes y una cerca metálica en ruinas, parecía el antónimo de la vida lujosa que Santiago había creado. Lo que vio dentro, sin embargo, le cambió para siempre. Marisol, la mujer que él conocía como parte del mobiliario de su mansión, no solo se convertía en otra persona cuando la veía entre las sombras de su hogar. En ese centro, rodeada de niños, era una líder, una guía, una mujer que inspiraba respeto y cariño sin necesidad de reconocimiento. Sentada con los pequeños, les leía con una voz firme y llena de vida, tan diferente a la que usaba para ordenar sus tareas. Santiago se quedó observando desde la puerta, intentando entender cómo había podido ignorar tanto. Marisol usaba sus propios libros, su tiempo y su energía. Leía, educaba y daba lo mejor de sí sin esperar nada a cambio, sin buscar aplausos. Todo por una comunidad que ni siquiera notaba su esfuerzo. Y él, tan ciego en su mundo, había juzgado a esa mujer por unos simples alimentos desaparecidos. Algo dentro de él se removió profundamente. Era algo más que la lástima que había sentido al principio. Era una admiración pura, una sensación de asombro que lo sacudió hasta los cimientos. Ya no podía ver el mundo de la misma manera. El lunes siguiente, Santiago canceló todas sus reuniones. Nunca antes en su vida había faltado un solo día de trabajo. Pero esa mañana, la idea de sentarse en su oficina, firmando contratos y supervisando números, le pareció vacía, completamente vacía. En lugar de eso, salió a caminar por las calles de la ciudad, aquellas que había recorrido en su juventud, aquellas que lo habían formado. Pasó por los mercados de la calle Rivera, por los callejones estrechos con murales coloridos,
por las cafeterías que olían a pan recién hecho y a café. Era la misma ciudad que le había dado todo, pero en ese momento sentía que recién empezaba a ver su verdadero rostro, ese que había ignorado durante tantos años, encerrado en su torre de cristal. El peso de esa revelación era tan profundo que Santiago comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Esa mañana, algo cambió en Santiago. Mientras paseaba por las calles de la ciudad, ya no veía a las personas como simples figuras anónimas en su vida. A su alrededor, todos parecían tener una historia que contar, una batalla que librar, algo más allá de su apariencia o su estatus social. De repente, los mercados, los cafés abarrotados, las plazas ruidosas dejaron de ser escenarios de negocios y pasaron a ser el reflejo de una humanidad que, a pesar de no contar con riquezas, encontraba su fuerza en la lucha diaria. Allí estaba la verdadera esencia de la vida. La rutina de Santiago cambió en los días que siguieron. Dejó de ver a la gente como un medio para alcanzar el éxito. En su mente, las personas se convirtieron en las verdaderas protagonistas de la historia, con sus propios desafíos y sacrificios. Pero la mayor revelación llegó cuando menos lo esperaba. Un par de días después, lo siguió hasta la clínica donde Marisol llevaba a su hijo Xavier a recibir su tratamiento. Se encontraba en la esquina de la calle, apoyado contra un farol medio roto, que apenas iluminaba el oscuro camino de la noche. Cuando ella llegó, Santiago observó cómo su cuerpo cansado y su expresión apagada eran la prueba de una lucha constante, una lucha que no se podía ver desde fuera, pero que estaba escrita en cada gesto de su cuerpo. Marisol, con paso lento, se acercó al administrador de la clínica, pero Santiago pudo oír las palabras de desesperación entrelazadas con una calma que la definía. No tengo todo el dinero, no puedo pagar el tratamiento completo. El administrador, implacable, le negó el acceso a lo que más necesitaba, la medicina para su hijo. Fue en ese momento que Santiago, sin pensarlo, dio un paso al frente. No podía quedarse al margen. «Déjame hablar con el doctor Ramiro», dijo con firmeza, usando su posición para asegurar que Xavier recibiera lo que necesitaba. Cuando Marisol salió, sus ojos encontraron los de Santiago, llenos de preguntas. No había rabia, solo una duda muda. ¿Me estabas siguiendo otra vez? Él no dudó. Sí, al principio por desconfianza, luego por curiosidad, pero ahora no estoy seguro de por qué. Tal vez solo necesitaba entender. Y en ese preciso momento, Santiago comprendió que la había visto siempre como una pieza más de su vida perfecta, pero ahora veía a una mujer con una lucha silenciosa, una mujer que, aunque invisible a los ojos de muchos, había estado peleando con el mismo coraje que él nunca supo reconocer. «No somos una causa de caridad», dijo Marisol con una serenidad que ocultaba la tormenta interna que llevaba consigo. Santiago asintió, comprendiendo por fin que no se trataba de un acto de compasión, sino de algo más profundo. «Lo sé. Te respeto. No quiero ayudarte por lástima. Quiero hacerlo porque lo mereces». Las palabras de Santiago resonaron en él mucho después de que Marisol se marchara. Había visto la esencia de esa mujer, esa que se había mantenido oculta en su casa, entre las sombras del servicio. Ahora, la veía como alguien mucho más grande. Una guerrera que había luchado con todo lo que tenía. El siguiente sábado, Santiago regresó al centro comunitario, pero esta vez no era solo para observar. Llevaba consigo cajas de libros que había recopilado con mucho cuidado. Cuando los niños vieron las cajas, corrieron hacia él con una alegría desbordante. Marisol, al verlos, sonrió con una mezcla de emoción y sorpresa. «Ellos te esperan, especialmente Xavier», dijo, su voz temblorosa de emoción. Santiago, tocado por las palabras, la miró. «Xavier quiere ser médico, ¿verdad?» Marisol asintió, su rostro iluminado por un brillo especial. «Sí, y dice que no será solo para mí, sino para todos. Quiere ayudar». Santiago la observó, impresionado por la fuerza de la mujer frente a él,
y luego le dijo con admiración: «Criaste a un hijo increíble». A partir de entonces, cada sábado se convirtió en un ritual para Santiago. Empezó a dejar atrás su mundo de contratos y reuniones. Ya no le importaba hacer negocios. Pasaba horas con los niños del centro, sin querer ser visto ni reconocido. Nadie sabía dónde estaba, ni le importaba explicarlo. Aquella nueva rutina era personal, más real que cualquier otro aspecto de su vida anterior. El vínculo con Marisol se mantenía en la distancia, pero en cada mirada, en cada gesto, había algo que lo conectaba con ella de una manera profunda. Un día, mientras observaba a Xavier jugar, el niño le preguntó con inocencia: «¿Es cierto que puedo ser médico?». Santiago se inclinó hacia él y le respondió con una firmeza que no había sentido en años: «Ya lo eres, doctor Xavier. Y si tu corazón es tan fuerte como el de tu mamá, vas a cambiar el mundo». Sin embargo, no todo el mundo estaba contento con los cambios que Santiago estaba haciendo. Su sobrina Nina, siempre tan pragmática, no tardó en confrontarlo. «Estás perdiendo el control, Santiago. Te saltas las reuniones, das dinero a causas que no te devuelven nada. Todo por ella». Santiago no dudó ni un segundo. «Esto no se trata de ella, Nina. Se trata de mí. Estoy encontrando algo que nunca pensé que fuera posible». Nina salió furiosa, pero sus palabras dejaron una marca en él. Finalmente, entendió que había pasado toda su vida movido por el miedo. El miedo de perder el control, el miedo a no ser suficiente. Ahora, por primera vez, sentía que estaba construyendo algo basado en algo mucho más grande que el dinero. Una noche, Marisol lo llamó con voz temblorosa. «Xavier tiene complicaciones. Los resultados no son buenos». Santiago, sin pensarlo, se dirigió inmediatamente a la clínica. La operación era arriesgada y costosa, pero no dudó en tomar la decisión. «Haz lo que sea necesario. El dinero no importa». Marisol, sin embargo, lo miró a los ojos, firme en su postura. «Te pedí que no interfieras». Santiago, con una sinceridad absoluta, le contestó: «No puedo quedarme fuera de esto, porque me importas». Ella lo miró con preguntas en los ojos, pero no dijo nada. Santiago continuó en un susurro: «Te observé, Marisol, y no vi a alguien buscando lo fácil. Vi a alguien luchando con todo lo que tenía». El silencio entre ellos fue largo, hasta que ella, con lágrimas contenidas, le dijo suavemente: «Vete, Santiago». Él se fue, pero le dejó claro antes de partir: «No te compadezco, te admiro, y no voy a desaparecer». Al día siguiente, Santiago recibió una carta de Xavier. Su letra desordenada decía algo que le tocó el alma: «Gracias por hacer sonreír a mi mamá. Eso es raro». Santiago lloró, no porque no pudiera resolverlo todo con dinero, sino porque por primera vez entendió lo que realmente importaba. El día de la operación, Xavier le pidió un libro sobre Marte. «El más grande», le dijo antes de entrar al quirófano. La espera fue interminable, pero cuando el doctor salió con buenas noticias, Santiago sintió que finalmente había encontrado algo que no podía comprar con dinero: el valor de la vida. La luz del día caía suavemente sobre la habitación del hospital, y la noticia finalmente llegó. Xavier estaba estable. La operación había sido un éxito. Marisol cerró los ojos por un momento, aliviada, mientras sus manos, sudorosas y tensas, apretaban las de Santiago. En ese instante, parecía que el mundo había dejado de girar, que solo existían ellos dos, unidos por un destino que ya no podía deshacer lo que había sucedido. A medida que Xavier se recuperaba, los vecinos comenzaron a llegar, no con regalos costosos ni palabras vacías, sino con flores, cartas y libros que ellos mismos habían recogido. Todos querían hacer algo por Xavier, por Marisol. Santiago observaba, maravillado por la comunidad que los rodeaba. Nada de lo que él había conocido en su vida de lujo, en sus trajes impecables y reuniones de alto nivel, se comparaba con la fuerza de la solidaridad y el amor genuino. Una tarde, mientras Marisol se quedaba junto a Xavier,
Santiago se apartó para dejar un mensaje a Nina. Ya no soy quien era. He cambiado. No por culpa, sino porque aprendí a estar cerca. Si esto te parece tonto, así sea. Esta es mi verdad. Santiago entendió en ese momento algo profundo. No fue él quien había salvado a Marisol, ni tampoco a Xavier. Fue Marisol quien lo había rescatado de la vida vacía que había estado construyendo, y lo hizo sin saberlo. Él había edificado su imperio sobre el control, sobre la previsibilidad, pero ahora veía con claridad que lo único que realmente importaba era lo que compartimos con los demás: el amor, la compasión, la cercanía. No era una historia de dinero ni de caridad. Era la historia de un hombre que finalmente se atrevió a mirar más allá de las apariencias, que se enfrentó a su propia fragilidad, y se dio cuenta de que había vivido de espaldas a la verdadera esencia de la vida. La vida no se mide por lo que se posee, sino por lo que se da. Xavier, con el tiempo, se recuperó por completo. La risa volvió a llenar su hogar. Sus pasos volvieron a ser rápidos y seguros, y en sus ojos brillaba esa misma chispa de sueños que Santiago había llegado a conocer. Aunque su vínculo con Marisol había cambiado, algo más profundo había crecido entre ellos: la amistad. Ya no era un benefactor, ni un extraño con poder. Ahora era alguien más, alguien que, al igual que ellos, se enfrentaba a la vida con una nueva perspectiva. Una tarde, mientras jugaban una partida de ajedrez en el centro comunitario, Xavier miró a Santiago y le dijo con una sonrisa confiada: ¿Sabes qué quiero ser además de médico? Santiago lo miró, curioso. ¿Qué cosa? Alguien como tú, respondió Xavier, pero el de ahora, no el de antes. Santiago no dijo nada, solo abrazó al niño con fuerza, como si supiera que en ese momento todo había cambiado para siempre. Semanas después, Santiago inauguró una clínica gratuita en el barrio. No dio discursos ni posó para fotos. No era necesario. Solo puso una placa sencilla en la entrada. A veces las personas que creemos que necesitan ser salvadas son las que nos salvan a nosotros. La clínica, que llevó el nombre de Centro de Vida Xavier, se convirtió en un refugio para todos los que necesitaban un poco de esperanza, un poco de luz. Santiago, el hombre que había creído que lo podía todo con su dinero, ahora comprendía que la verdadera riqueza no era acumulada en bancos, sino en los gestos más pequeños. En la entrega, en la empatía, en la sencillez de ver a las personas como realmente son. Esta historia no se trata de un hombre millonario ni de una madre luchadora. Es la historia de lo que sucede cuando decidimos dejar a un lado los prejuicios y abrir nuestro corazón. Porque todos estamos librando batallas invisibles. A veces, un gesto tan simple como una sonrisa, un poco de tiempo o un acto de bondad puede cambiarlo todo. Y otras veces, lo que damos regresa a nosotros de maneras que jamás habríamos imaginado. Si algo de esto tocó tu corazón, déjame un comentario con la frase: siempre hay esperanza. Y si tú también crees en el poder del amor, la empatía y las segundas oportunidades, suscríbete. Aquí no solo contamos historias, las sentimos.